Pero aquí en la palabra, hermanos, no podemos descuidarnos de esta palabra que tiene poder. Amén, iglesia. Aleluya, amén. Así voy a dejar a nuestro hermano, Gloria a Jesús, que está comentado para el tiempo de la palabra. Hermano Wilson Dion. Bienvenidos a este hermoso lugar, hermano, donde la presencia de Dios se deja sentir por misericordia. Póngase de pie, abra su Sagrada Escritura y vamos a la palabra del Señor. Y llegue esta preciosa y bella hora. Carta del apóstol Pablo a los romanos para la gloria del Señor, en su capítulo 12, versículo 4 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 12, para la gloria del Señor, versículo 4, para la gloria del Rey. Aleluya. Si usted lo tenga, se pone de pie por respeto a la palabra del Señor. Si usted puede ayudarle al que no lo ha encontrado, ayúdele para ir todos juntos a la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 12, versículo 4, para la gloria y la honra de nuestro Dios. La gloria y la honra sea para Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bien, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la letra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre eterno y soberano Dios, doy gracias primeramente, Señor, por la oportunidad grande que usted me permite, Señor, de estar delante de su presencia, Padre, hoy, en esta preciosa y bella y linda noche, Señor amado. Agradezco por su misericordia, por su amor, ternura y santidad, mi Rey. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos brinda a cada uno de nosotros, mi Cristo bendito, Padre. Que toda la gloria y que toda la honra siga siendo para usted, Padre Santo. Hoy llegue esta preciosa y bella hora, Señor Jesucristo, Padre. Siga tomando el control de cada mente, de cada corazón de mis hermanos, Señor, de mi vida, Padre eterno y soberano Dios. Siga cubriendo a su pueblo con su sangre preciosa y con su Santo Espíritu. Siga reprendiendo toda fuerza contraria, enemiga, Señor, todo pensamiento contrario. Repréndalo, Cordero Santo de Dios. Prepare el terreno de mis hermanos, Señor, para que puedan atesorar esta palabra, al igual el mío, Señor, y que esta palabra haga la obra, Señor, para la cual usted la ha enviado, Padre Santo. Otra palabra guiada por el Espíritu Santo, Señor, que no sea la carne, Padre, ni pensamientos ni ideas del ser humano ni de persona, sino, Señor, revelación de su Espíritu Santo, mi Rey. Padre, obre según la necesidad de cada uno de nosotros. Todo se lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Yo sé que la verdad, hermano, me fue
puede estar cansadito y es algo natural, amada iglesia, y en lo físico nos podemos cansar un poco, pero le quiero dar una buena noticia, hermano y hermana. Lo que nosotros estamos haciendo en este lugar, hermano, vale la pena para la gloria de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos entendido a través de la palabra del Señor que a este lugar no venimos a develarnos, a este lugar no venimos a perder el tiempo como la gente inconversa puede pensar. Nosotros sabemos que nos reunimos por fe en este precioso y bello lugar. Nosotros sabemos que estamos poniendo un esfuerzo, porque el cuerpo en este momento, tal vez no todos, pero en algunos quisiera estar descansando, quisiera estar dormido, hermano, pero el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros nos impulsa a estar en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque estos son los momentos que nosotros compartimos como iglesia. Hasta un canto nosotros cantamos cuando estamos adorando al Señor. Y aquel canto que enseña, mira qué lindo se ve el pueblo de Dios adorando, alabando al Señor con alegría. Yo no sé si usted le puede dar gloria, que gloria esté la gente. Yo no sé si usted lo puede alabar, pero la gloria y la honra en este lugar es para Dios, solamente para Dios. Que sea Dios obrando, hermano, hoy en esta preciosa y bella noche. Dejemos a Dios que sea Dios obrando y tomando el control de cada uno de nosotros, que nos dicte lo que debemos de ser. El apóstol Pablo en esta ocasión, amada iglesia, está aconsejando, enseñando, adoctrinando a los creyentes, a la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo, hermano, en el versículo que nosotros hemos leído, versículo 4, dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo en esta ocasión usa el concepto del cuerpo humano, es decir, del cuerpo del ser humano, y lo pone como ejemplo para enseñar, oiga, cómo los cristianos debemos de vivir y trabajar juntos en unidad, porque lo que el apóstol Pablo está enseñando acerca de un cuerpo de un ser humano, y nosotros entendemos que el cuerpo del ser humano está conformado por diferentes miembros, y nosotros hemos entendido muy bien, amada iglesia, que cada miembro está unido al cuerpo. Usted ve que la mano no puede estar separada del cuerpo, usted ve que el pie no puede estar separado del cuerpo, hermano. En otras palabras, hay una unidad, amada iglesia, y esto es lo que Pablo estaba enseñando en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor, la iglesia, no está en contienda, no está en divisiones, sino en unidad, adorando, exaltando el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Y pone esta comparación. Así como las diferentes partes del cuerpo. Oiga, aquí hay un punto muy importante. Estoy poniendo el ejemplo del cuerpo del ser humano. Así como las diferentes partes del cuerpo del ser humano actúan bajo la dirección del cerebro. Hermano, acá, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, esto es lo que hace mover el cuerpo, porque cuando llega el pensamiento viene a la acción. Y el cerebro tiene la capacidad de mover los miembros del cuerpo. Usted sabe y ha visto que una persona que tenga deficiencia en su cerebro, hablando físicamente, usted ve que esa persona está en un estado vegetal. Es decir, que no puede mover sus miembros, no puede mover sus manos, porque tiene problemas en su cerebro. Hermano, tomándolo en términos espirituales, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo. Formamos el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor forma el cuerpo de Cristo. Pero hay alguien que nos domina, hay alguien que domina los miembros del cuerpo, hay alguien que dirige, hermano, los miembros del cuerpo, y es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué?
de Jesucristo, el cual es la cabeza. Y esto la Biblia lo enseña, amada iglesia. Efesios 4, mira lo que dice la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, versículos 15 y 16. Ahí la palabra está enseñando algo, hermanos, referente a esto. Efesios 4, versículos 15 y 16. Oiga, el apóstol Pablo está hablando acerca de una unidad en el Espíritu. Versículo 15 dice, del capítulo 4 de Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, oiga, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, oiga, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabía usted que nosotros, como el cuerpo de Cristo, formamos, hermanos, funciones muy especiales? Y Dios nos ha mandado ayudarnos los unos a los otros. Porque cuando su pie está atorado, hermano, en algo, usted tiene una mano para utilizarla y sacar su pie. Le estoy poniendo un ejemplo físico. Ahora, en términos espirituales, primeramente la cabeza es Cristo Jesús. Hermanos, pero los miembros que somos nosotros del cuerpo de Cristo, estamos unidos entre sí. Hermanos, por eso no tiene que caber indiferencia, porque aquí le llevamos la contraria al odio, le llevamos la contraria al resentimiento, al egoísmo, a la envidia. Amada iglesia, ¿sabe por qué? Porque aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, aquí estamos para amarnos los unos a los otros, aquí estamos para amar los unos a los otros. ¡Aleluya! Porque la gloria es para Dios y somos para Dios. Amén. Hermano, y esto es lo que el apóstol Pablo está. Y sabía que el cuerpo de Cristo, hermano, Dios lo ha capacitado a cada miembro, así como en cada miembro, hablando físicamente, la mano del cuerpo del ser humano tiene una función, el pie tiene otra función, y así todos los miembros, hablando en términos espirituales, los miembros que somos nosotros tenemos diferentes funciones en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 6 de Romanos capítulo 12. De manera que, teniendo, oiga, diferentes dones, oiga la palabra, de manera que, teniendo diferentes dones, que es un don, es un regalo, que es un don, es una capacidad especial espiritual que Dios le ha dado a todo creyente, oiga, de manera que teniendo diferentes dones, según, oiga, como el apóstol Pablo enseña, la gracia, según la gracia que se nos es dada. Hermano, ¿qué está dando a entender el apóstol Pablo? La gracia que se nos es dada. Es decir, que Dios, oiga, ha dado esos dones, esas capacidades, hermano, por su amor y misericordia, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Si nosotros tenemos algo de parte de Dios, no crea que porque usted se portó bien antes de llegar a los pies de Cristo, no crea porque yo me porté bien, no, hermanito lindo, no, hermanita lindo, esto no es así, es por la misericordia de Dios. Si Dios le ha dado algo a la iglesia, es por la misericordia. Si Dios la ha capacitado, es por su amor y su misericordia. Alabanza sea Jehová. Gloria a Dios. Hermano, esta es la gracia de Dios. Aleluya. Dios ha capacitado, hermano, a la iglesia del Señor. Dios nos ha dado diferentes funciones, hermano. Hermanos, para edificación. Porque sabía usted que las capacidades, los dones que Dios da, Dios en ningún momento da dones o regalos para que haya pleitos en la congregación. ¿Sabe por qué? Porque a los instrumentos del Señor se les hace llamar muchas veces vasos. Pero como dos vasos, supuestamente de Dios, van a estar peleando entre sí, van a tener rivalidades. Déjeme decirle algo: el Espíritu Santo unifica, no divide. El Espíritu Santo nos lleva a compañerismo, el Espíritu Santo nos lleva a unión, el Espíritu Santo nos lleva a amor. ¡Aleluya!
eso yo estoy bien entendido que el Espíritu Santo va a ser llevado a un compañerismo. Pero el espíritu de error, el espíritu maligno que Jesús lo reprenda, hermano, eso sí va a llevar a contiendas, envidias y a rivalidades y a un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque los instrumentos de Dios, esto no me cabe a mí en mi mente, ni tiene que caber, hermano. No pueden estar con rivalidad, no pueden estar con envidia. ¿Sabe por qué? Porque ambos son puestos para ayudarse entre ellos y para ser fuentes de bendición a los demás. Porque si algo el Señor nos ha dado, hermano, no es para nosotros querernos más grandes que otros, es para venirlo a exhibir a este lugar. Y no me lo vaya a malinterpretar, porque si usted ama al Señor de corazón, hágalo con todo el corazón, porque la gloria es para Él. Pero lo que Dios ha dado es para edificación, para que crezcamos y todos a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Que nos ayudemos, Sí, amén. para que el instrumento que esté en este lugar sea una fuente de bendición para los que estamos muchas veces allá abajo, para que nosotros crezcamos en la fe, para que nosotros crezcamos en el Señor. Oiga lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, de manera que teniendo diferentes dones, hermanos, todos tenemos diferentes dádivas, dones, regalos, capacidades del Señor, hermano, según la gracia, la misericordia, el amor de Dios que nos es dada. Y aquí pone algunos ejemplos, hermano. Y comienza Pablo con el de profecía. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cuánto creemos que Dios habla por medio de profecía? Aleluya. Amén, gloria a Dios Dios. habla por medio de profecía. Es una capacidad especial que Dios le ha permitido al ser humano. ¿Y sabe cómo Dios habla? Haciéndonos ver las cosas en tiempo presente. Y a veces nos anuncia parte de nuestro futuro. A veces nos reprende, hermano. Amén. Yo soy testigo de eso. Amén, gloria a Dios. A veces nos reprende por profecía, hermano, porque Dios es así. A veces nos anima, a veces nos corrige, a veces nos enseña, hermano, y nos da fortaleza, y nos da ánimo y valor, porque Dios es así. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sabe por qué es necesario? El apóstol Pablo puso un ejemplo, hermano, una comparación a los corintios, si no me equivoco, y les dio a entender que si todos en la congregación, y no me vayan a malinterpretar esto, estuvieran hablando en lenguas, y llega una persona inconversa, y al oír a todos hablar en un lenguaje diferente, esta persona no va a ser edificada, porque según la palabra del Señor, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por eso a veces, hermano, cuando Dios da a hablar en lenguas, hermano, oiga, excepto que haya interpretación, suéltese para la gloria del Señor. Pero a veces cuando Dios nos permite hablar en lengua, a veces para edificación de uno propio, si no tenemos la interpretación, hermano. Pero ¿por qué decía el apóstol Pablo que anhelaran el don de profecía? ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona llegara por primera vez, hermano, Dios iba a utilizar el instrumento conforme a la medida de la fe que Dios le da en ese momento, y le iba a declarar la verdad, lo oculto de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos entender, hermano, lo de dentro, pero hay uno que sí lo conoce, hay uno que lo sabe todo, y ese jamás bendigo su nombre, y ese es el Señor. Y cuando Dios empieza a descubrir lo que hay dentro del corazón de aquella persona, ahí viene la obra del Espíritu Santo, ahí viene el poder de Dios quebrantando, convenciendo de pecado, hermano. Eso es lo que hace el Señor, hermano, para que son la gracia, los dones de Dios, para la edificación de la iglesia. Cuando Dios nos habla de diferentes formas, usando labios prestados, hermano, nuestro ser se edifica, la iglesia se edifica, hermano, porque es bien necesario y hay que anhelar, óigame bien, que el Señor siga levantando, porque nosotros, como le dije anteriormente, o le di a entender, no tenemos que tener un concepto errado, hermano. Si yo lo tengo, yo solamente quiero ser, no, hermano, no, hermanita linda, que Dios siga levantando obreros, que Dios siga levantando obreras para su gloria y para su honra. Ahora
en esta ocasión, úsese conforme a la medida de la fe, o con la proporción de la fe, para que nosotros entendamos. ¿Qué significa esto? Úsese conforme a la medida de la fe. Significa que Dios dará, oiga, el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo toda la responsabilidad. Porque la profecía que viene de parte de Dios es respaldada por el poder de Dios. Ahora, la que no viene de parte de Dios es del diablo, que Jesús la reprende. Pero cuando dice Pablo, úsese conforme a la medida de la fe, hermano, significa que Dios tiene el control para dar el poder espiritual adecuado. O sea, que el instrumento, hermano, se deja guiar por Dios y Dios le da el poder espiritual adecuado y lo necesario para llevar a cabo esa responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces no es fácil, hermano, tener una responsabilidad de eso. Porque si Dios nos manda a corregir, a reprender o a señalar juicio, hermano, no muchos, hermanos, quieren hacer eso. Pero cuando Dios toma el control, amada iglesia, y tiene el poder, aunque uno no quiera, tiene que ir. ¿Sabe por qué? Porque es su mandato de parte del Señor. Amada iglesia, es que toda gracia, todo don, hermano, toda capacidad espiritual, amada iglesia, que el Señor da a su pueblo, el dominio y el control lo tiene Él. Es espiritual. Por eso aquí, amada iglesia, creemos en Dios, creemos en la manifestación del Espíritu Santo y le pedimos al Señor que no entre fanatismo, que no entre emoción, que no entre humano, que no el poder de Dios y la gloria, el pueblo de la entre, porque la gloria es. Hermano, es necesario que haya. Es necesario, hermano, la profecía para la gloria de Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Versículo 7. O si de servicio, oiga, en servir, decía el apóstol Pablo, ¿quiénes son estos que Dios capacita, hermano? Aquellos que Dios capacita en el servicio son los que ayudan. La misma palabra del Señor lo enseña. O si de servicio, en servir. A veces no todos tenemos esas capacidades especiales, hermano. A veces no todos estamos dispuestos a ayudarnos o ayudar en la obra del Señor. Aquí dentro han los diáconos. Hermano, y los diáconos son los primeros que están llamados a velar por el orden de la casa del Señor. Por las actividades, hermano, que decretan en la casa del Señor. Si no ven lo que dice la palabra del Señor, cuando, hermano, tuvieron que llamar a aquellos hombres, cuando los discípulos dijeron que ellos no tenían el tiempo para ocuparse de la mesa, elijan hombres llenos del Espíritu Santo. El Señor tiene que ser espiritual, porque aquí no se vale, hermano, como alguien pueda pensar que cualquiera, hermano, a este y al otro, porque tiene cuello, porque se la puede conmigo, o porque me cae bien. El que aquí, hermano, no es porque yo me la pueda con alguien, o que me caiga bien, que todos me tienen que caer bien, hermano. Pero aquí no se da por favoritismo, hermano. Aquí se tiene que dar por revelación del Espíritu Santo, porque yo no puedo, amada iglesia, hacer algo que yo no tenga que hacer. Pero ¿sabe quién levanta? ¿Sabe quién ordena? Se llama Jesús de Nazaret, se llama Espíritu Santo, se llama Él, la alabanza de Jehová. Y yo no me levantado. Aleluya. Usted conoce la historia. Estos eran hombres y había mujeres, hermano, al servicio del Señor. Había no recuerdo si era Dorcas, no recuerdo quién era, que hacía túnicas para sus hermanos, para aquel que no tenía cómo vestirse. Hermano, es bien lindo cuando Dios capacita, y es un don, es una gracia, es una capacidad que Dios da a la iglesia, a ciertos miembros, hermano, que están en disposición de ayudar, que están en disposición de colaborar, hermano, y eso es muy lindo y muy especial. Y si Dios le ha dado esa capacidad, si Dios le ha dado eso, hágalo para la gloria de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a quienes trabajamos no es al hombre directamente, es a Dios. Y aunque no tengamos pago, ni que en esta tierra, tengamos pago allá en el cielo. Una olla que usted lave, un traste, una silla que usted mueva, y lo hace con ese don tan precioso, hermano, vale delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios.
tener paciencia, hermano. Pero es un don que Dios da. Porque otros dicen, no, salen de esa empanada, ¿verdad? También no tiene ese don, no tiene esa capacidad. Pero hay otras que sí, que se ponen así, y tienen una gracia tan tremenda que los niños quedan como hipnotizados, pero no que quieren hipnotizados, sino porque la persona tiene cómo llegar, pero es una gracia, hermano. Es un don que Dios da, y cada quien, en cada lugar, hermanito lindo, si nosotros no tenemos esa gracia, no nos sintamos mal, no nos enojemos, porque en otro lado tendremos para la gloria de Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? ¿Cuánto pueden exaltar al Señor? Alaba al Señor, porque la gloria es para Él. 1 Corintios capítulo 12, 28, dice la palabra. Vamos a hablar. 1 Corintios capítulo 12, 28. Para la gloria de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 12, para la gloria del Señor, versículo 28, viendo que la palabra del Señor enseña. Esto lo hace Dios, y quien lo pone es Dios. 1 Corintios 12, 28. Y aún lo puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y pongan atención a esta frase. Como dice la Biblia, los que ayudan. Tenemos hasta ahí. ¿Cómo inicia el versículo? Y aún nos puso Dios en la iglesia. Y vamos a hacer énfasis en los que ayudan. Hermano, y esta ayuda se extiende en diferentes áreas. Ayudar en su prójimo. Hermano, en cualquier cosa que estén haciendo. Ayudar en la iglesia, al pastor, a los líderes, hermano. Como por ejemplo en un evento de la iglesia, hermano. Ahí estamos, hermano. A veces lo han convocado, pero ahí está. Y a veces los que nos convocan, los que convocan, muchas veces no llegamos, hermano. Pero los que tienen esta dádiva, esta gracia, aquí están al servicio del Señor. A los que Dios ha capacitado, allí están, hermano. Y lo hacen con todo amor, hermano. Lo hacen con toda ternura y con agradecimiento para la gloria del Señor. Por eso Pablo decía, hermano, o si de servicio en servir, ya no digamos en el campo espiritual, hermano, que es algo muy especial. Dios nos ha llamado a servir, hermano, y esto se amplía, como le dije, incluye todo tipo de ayuda práctica, hermano, entre la iglesia del Señor. Y es bien lindo, hermano. Imagínense cuando un hermano está laborando en su hogar y dice al hermanito, hermano, hoy este día le voy a ayudar, no me vaya a pagar, yo le voy a ayudar, porque esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hermano, se siente la familia del Señor, hermano, se siente el amor, y la iglesia del Señor camina en armonía. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata, hermano, porque de eso se trata, caminar en armonía los unos a los otros, hermano, en amor, en ayuda, en comprensión. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene a levantar una iglesia unida. Dale gloria si puede, a que gloria se merece, porque la gloria es para Dios. Hermano, hay personas tan serviciales que Dios le ha dado esos dones muy especiales y ayudan a los necesitados de diferentes formas. O si el servicio es servir, decía el apóstol Pablo. Y sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 7: o el que enseña en la enseñanza. Hermano, el que enseña es el que ha recibido la capacidad o el don espiritual y una habilidad para interpretar, para aclarar, hermano, y para explicar con claridad la palabra del Señor. ¿Sabe usted que hay hermanos que Dios ha dado una gracia tan tremenda, hermano? Por eso, hermano, en la iglesia puede haber de todo. Y nosotros hemos entendido que el poder de Dios, hermano, se va a mover cuando haya santidad y humildad en el corazón. No simplemente se basa en que un hermano grite o que un hermano no grite. No está en eso, hermano. Un hermano puede gritar, y si viene con unción a gloria para Cristo, el poder de Dios se va a mover. Un hermano puede hablar despacio, hermano. Puede hablar tranquilo, puede hablar pausado. Y así como el Señor habla, y la gracia de Dios se va a mover. Pero hermano, la palabra va a estar siendo inyectada, mire, acá en la mente y el corazón de la
nosotros. Porque, hermano, el objetivo que nosotros traemos, y que Dios nos ayude, hermano, porque tal vez no somos grandes estudiados, no somos grandes teólogos, hermano, no tenemos doctorado, no tenemos hermenéutica, homilética, hermano, y un montón de cosas, y mi respeto para los que quieren eso, hermano, Dios les bendiga, pero sabe, hermanito lindo, primeramente tiene que haber humildad, y déjenme decirle algo, los conocimientos que el ser humano da, hermano, son limitados, no voy a decir que no pueden ayudar a aprender, pero primeramente la sabiduría viene de arriba, primeramente la sabiduría viene de nuestro Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo. Hermano, Dios ha capacitado a personas, hermano, a hombres, muchas veces que enseñan la palabra del Señor y que interpretan la palabra, y uno a veces ha pasado por un versículo y a veces como tenemos la costumbre de solo leer la palabra y hasta ahí y no entendemos nada. Y cuando oímos una predicación para la gloria de Cristo Jesús, porque la gloria es para el Señor, porque aquí venimos a aprender, y todos tenemos que ser humildes, porque cuando nos toca aprender, hay que aprender de la gloria de Dios, hermano, porque esto tiene que existir en todos los predicadores. Yo no puedo decir, no, yo voy a hacer todo y a mí nadie me va a enseñar, no. Así no tendremos parte en el reino de los cielos, mucho menos los que estemos sentaditos, hermano. Es que yo voy a hacer todo y este que me va a enseñar, y este que me va a decir, mire, saber escuchar y aprender de otro es parte de la humildad, hermano. Es que la humildad no solamente, hermano, muchas veces tenemos ese concepto, ¿verdad? Tener la camisa rota, tener un pantalón quizás todo sucio, tener la cabeza así, agachado, y de no hablar, y muchas veces, hermano, los que ven todos calladitos ahí, hermano, a veces sacan la uña, y después nos quedamos admirados, hermano, porque ahí vemos que como que se nos espanta la mosca, pero cuando le va a tocar las costillas, sábese quién puede, hermanito lindo. Hay que demostrar lo que somos, y la humildad no se demuestra en eso, la humildad se demuestra en obediencia, en docilidad, en la gloria de Dios, y puede, porque la gloria es para Dios, es propia de Dios. En otras palabras, dejad que nos moldee el Señor, porque si nos comportamos como piedra y no dejamos que Dios nos moldee por medio de su palabra, no va a obrar el Espíritu Santo en nosotros. Pero si somos de ese barro aguadito, mira, el Señor nos va a ir moldeando. El que enseña, hermano, decía el apóstol Pablo, que se ocupe de enseñar y que la gloria es para el Señor, hermano. Si Dios le ha dado a usted para enseñar, enseñe, que muchos necesitamos crecer en el camino del Señor, porque aquí no está, hermano, de no pasar de domingo, no, hermano, tenemos que madurar. Por eso muchas veces no tenemos la capacidad para sobrepasar una mala mirada, una calumnia, una crítica, y decirnos, ya no voy al culto, aquí no hay amor, es que me decía algo, es que viene a aprender, ¿sabes? Es dominada, es de Cristo, no es del hombre, no es de la mujer, porque es que acá la salvación es Cristo Jesús. Pero eso es cuando se viene a aprender a la casa de Dios, y se viene a edificar la vida para la gloria de Cristo Jesús. Se viene a adquirir madurez espiritual por la palabra del Señor. Porque cuando no hay madurez, hay carnalidad, hermano. Y cualquier cosita, con los que comienzan, no me ven. Pero los que ya tenemos unos par de años, o si ya hay 20, 30, 40 años, hermano. Y si no hay madurez todavía, es porque no nos hemos dejado enseñar por la palabra del Señor. Es porque cuando la enseñanza se está hablando, hermano, hacemos oídos sordos. Muchas veces puede haber rebeldía y soberbia, hermano, y así no vamos a crecer. No vamos a crecer. ¿Sabía usted que una persona que cuando usted la corrige y no la saca de eso, nunca aprende, nunca prospera, hermano? Porque no se baja, hermano. No se baja delante de la presencia del Señor, hermano. A quien Dios haya dado para enseñar, que enseñe por la gloria de Cristo Jesús. Necesitamos poner palabra del Señor. Necesitamos enseñanza para caminar directamente delante de la presencia del Señor. Y Dios prepara, hermano. Dios prepara instrumentos, hermano, para explicar. Mire, Dios le había dado sabiduría a un varón. Vamos a la palabra. Hechos 18, 24. Hechos, capítulo 18, versículo 24, para la gloria del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Aunque le faltaba, pero aquí va lo bueno. Hechos 18, 24. Dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente
en las Escrituras. Oiga, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, oiga, diligentemente, es decir, con prontitud, lo concerniente al Señor. Pero mire y ponga atención, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y eso es lo que estaba enseñando, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Era un varón que estaba enseñando. La Biblia dice que era poderoso en las Escrituras, dando a entender que tenía palabra de Dios. Pero eso lo conocía el bautismo de Juan, es decir, la primicia que Juan vino a predicar, el arrepentimiento y la conversión. Pero Priscila y Aquila, compañeros del apóstol Pablo, a los que se les había revelado el Evangelio, me llamaron: venga para acá, Apolo, Dios le bendiga, por ejemplo. Ustedes predican la palabra, qué bueno, pero aquí va algo para que le ayude, esto. Y cuando, hermano, se les pone la palabra o se le ayuda, porque eso es bonito, cuando una persona se le acerca, pero no para humillarle, sino para ayudarle y decirle: mira, usted se equivocó en esto, pero esto es así. Esto es así, hermano, en el Espíritu Santo. Gracias, Dios le bendiga. Pero cuando no hay, hermano, humildad, en su mente puede decir: ¿y qué me va a decir? Si apenas empieza a gatear. Y aquí se ha de entender que Dios puede avergonzarnos con lo que empiezan a gatear. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos podemos endurecer y lo que empiezan a gatear tienen con todo el corazón para la gloria de Cristo Jesús. El consejo es, hermano, que si nosotros tenemos tiempo, hay que darle la gloria a Cristo Jesús y hay que serlo como que no sabemos. ¿Sabe por qué? Porque es bien lindo cuando una persona que Dios le ha dado tanta sabiduría y expone la palabra del Señor con toda claridad, entendible, y nosotros entendemos, agarramos la palabra y le damos la gloria al Señor. Es bonito cuando esta persona dice: la gloria es para Dios, porque algunos ingenuamente pueden decir: hermano, mire, qué lindo como Dios lo utilizó, qué linda estuvo la palabra. Y hay hermanos que lo hacen, hermanos, sin malicia. Pero ¿qué va a ser un hombre espiritual, amada iglesia? Decir en sus adentros o publicar con su boca: la gloria es para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque quien lo dio es el Señor, quien lo da es el Señor. Por eso, hermano. Así que si Dios le da para enseñar, yo sé que aquí el hermano pastor no se va a molestar. Nuestro predicador que no sea pastor empieza a enseñar la palabra del Señor. Si somos un equipo, se trata de eso. Somos compañeros, somos hermanos. Pero es bien triste, hermano, cuando Dios empieza a levantar con sabiduría, muchas veces los que están al frente, hermano, caen en pecado de envidia, caen en pecado de rivalidad. Y eso es triste, que Dios nos libre y nos guarde de todo eso, hermano. Porque nosotros tenemos que respetar las áreas donde Dios nos ha puesto. Por eso usted no anhele lo que su hermano o su hermano tiene, porque tiene, o sea, Dios se va a dar a él, hermano, porque muchas veces queremos lo que el hermano tiene, muchas veces queremos lo que el hermano tiene, y muchas veces porque vemos cómo Dios lo utiliza, cómo Dios le da la capacidad, pero a Dios le ha placido dárselo, hermano, y allí muchas veces viene la envidia, hermano, ahí muchas veces viene la rivalidad, y no nos damos cuenta, hermano, que nosotros tenemos que trabajar en el puesto que Dios nos ha preparado de gloria y gloria. Gloria a Dios. Ay, hay agua buena. Gloria. Gloria a Dios. Luego viene maravilloso. Somos el cuerpo de Cristo. Usemos las capacidades para ayudarnos. ¿Sabe usted? Yo sé que todo hombre y mujer de Dios está cuando vamos a desarrollar un privilegio. Ser una fuente de bendición para los demás. Que mis hermanos se edifiquen. Que yo pueda ser edificado, hermano, por la gloria de Cristo Jesús. Y este era el objetivo del apóstol Pablo, hermano, enseñar la unidad. Nadie puede hablar para un lado y el otro para otro lado.
Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor. Nos quedamos en el tercero. Versículo 8. El que exhorta, aquí va algo muy hermoso. El que exhorta en la exhortación. Hermano, el que exhorta, este es el don que capacita al creyente. Oiga, para que pueda hacer llamados eficaces a los creyentes a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Por eso usted va a oír a los hermanos, los exhortamos a seguir adelante, a creer en la palabra del Señor, a seguir la verdad del Evangelio. Y Pablo estaba exhortando a los hermanos en los versículos primeros del capítulo 12, hermanos, y estaba diciendo en el versículo 2, por ejemplo, de Romanos 12, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar a este siglo pecaminoso, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos ha abierto el entendimiento para tener una renovación, un cambio y una buena manera de vivir, para que comprobéis, es decir, hermanos, veamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el creyente tiene este don de exhortar o de exhortar, como usted lo entiende, puede utilizarse también de una manera, hermano, para amonestar, porque si usted va a un diccionario bíblico, exhortar también es amonestar, pero hay que entender bien, hermano, porque cuando el que exhorta, hermano, el objetivo es, hermano, de que aquella persona siga caminando y avanzando. Y cuando Dios capacita a la persona para exhortar, esta persona en la exhortación puede amonestar y corregir con respecto al pecado. Timoteo fue un siervo de eso. 2 Timoteo 4:2. Vamos a la palabra del Señor. 2 Timoteo 4:2. Para la gloria de Cristo Jesús. Oiga, lo que Pablo estaba diciendo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Del versículo 1 lo vamos a leer por la gloria del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, Timoteo tenía un trabajo muy grande y tenía que exhortar, tenía que amonestar, hermano, a los creyentes en ese momento, hermano, en un sentido de corrección. ¿Saben por qué? Porque el predicador siempre va a exhortar o va a inducir al creyente a salir del pecado. Por eso si usted oye una congregación, y aquí no estamos señalando a nadie, o un pastor, a un ministro, hermano, que no exhorte a la congregación a abstenerse del pecado, a salir del pecado, a alejarse del pecado, déjeme decirle que eso no viene de parte de Dios. Pero cuando un ministro exhorta a salir del pecado, hermano, abandonarlo, hermano, está perdido. El Dios que adoramos es un Dios santo, de gloria si puede, aleluya, que es santo, como Dios, Aleluya. también la exhortación, hermano, se aplica en animación y una consolación para fortalecer a los creyentes en medio de sus luchas. Y esto no todos lo podemos tener, porque hay personas que para animar, hermano, Dios les bendiga, hermano, es una gracia que tiene y una bendición. 2 Corintios capítulo 1, vamos a la palabra del Señor. 2 Corintios, para la gloria de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Mira lo que enseña la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, oiga, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, oiga, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, es decir, en problemas, en adversidad, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nosotros somos consolados por Dios,
Y Dios nos ha dado ese don para exhortar, animar y fortalecer al hermano. Usted puede venir molido a este lugar. Tú puedes venir molido, problemado, desahuciado, hermano, y con todos los males, hermano, muchas veces que el diablo pueda poner. Pero Dios utiliza el instrumento, hermano. Y puede ser alguien también que no se para a este lugar. Pero Dios le ha dado la exhortación y le dice, hermanita linda, no se quede, hermano lindo, no se quede. Vamos, sigamos adelante, démosle con todo. Dios es bueno. Mire, yo estaba en esos sufrimientos, yo estaba en esa situación, pero Dios es fiel. Pero no es cuando nosotros queremos, es el tiempo de Dios, hermano. Y esta persona es instrumento, esta persona es fuente de bendición para dar ánimo, para dar fuerza y levantar al que no la tiene. Y Dios tiene instrumentos en las congregaciones de ese calibre, porque no todos tenemos esa gracia. No todos, hermano, a veces pasamos de largo. Pero recuerdo ver que los hermanos están hundiendo, no llegamos a tirar un salvavidas, que Dios nos ayuda a aprender, hermano, cada día la palabra del Señor. Pero es bien lindo cuando Dios da la gracia, hermano. No quiere decir que solo el que Dios le ha dado ese don puede hacerlo. Dios también da, hermano, palabras a nosotros para dar aliento, pero lo que se les ha dado, ese don, hermano, mire, tienen unas palabras para fortalecer las almas y para animar las almas, tremenda para la gloria del Señor. Hermano, el que exhorta en exhortación para la gloria de Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? El que reparte con liberalidad. ¿Qué es esto, hermano? El que reparte. Hermano, primeramente el que reparte denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás. Con, hermano, recursos propios y aún hasta la vida misma. Dios, Jesucristo, fue un ejemplo de eso, hermano. Dejó su trono, hermano, para repartirnos con generosidad la gracia divina. Dejó su honor, es decir, su trono de honor, para que usted me entienda, y se vino a hacer como cualquier siervo. Hermano, cuando Dios da este don de que reparte, que lo hace con liberalidad, es decir, con sencillez, con integridad de corazón, hermano, con intenciones nobles y generosidad sin reserva, que nada de lo de Él es un vínculo. Hubo un ejemplo en la Biblia de muchos que repartieron, que tenían este don. 2 Corintios 8, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a leerlo del versículo 1, para la gloria de Cristo Jesús. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga, la gracia de Dios a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, oiga, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado, oiga, han repartido, en otras palabras, conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos tenían ese don de repartir y lo hicieron de lo que ellos tenían, y era una iglesia donde había pobreza. Pero muchas veces, hermano, no es necesario tener las grandes riquezas para poder dar, para poder repartir, hermano. Se necesita tener la gracia de Dios. ¿Cuánto lo pueden alabar? ¿Cuánto lo pueden bendecir? Usted lo puede tener gloria a Dios. Hermano, Dios tiene instrumentos en su pueblo que lo hacen con toda generosidad. Y eso es un don de parte de Dios. Muchas veces decimos, yo no tengo ningún don, no hablo lengua, no profetizo, no danzo. Señor, tú no me quieres. Y a veces ayudamos a nuestro propio, no nos damos cuenta que tenemos dones bellos y hermosos. Hermano, no se sienta menospreciado, porque la Biblia está llena de dones espirituales, hermano. Vamos, de casa, no se preocupe. Sigue diciendo la palabra del Señor ahí mismo. El que preside
una gran responsabilidad. El que preside, hermano, es el que Dios le ha dado la capacidad para pararse al frente. No solo significa estar al frente de un púlpito, de un pueblo, sino de un liderazgo. Pablo habla de este don usado, hermano, por los que administran, porque los que Dios les ha encomendado algo, los ha hecho administradores. Y si no hay una buena administración, usted sabe que a un negocio, cuando alguien lo pone a administrar, si no es buen administrador, aquello se va para abajo y se va a la quiebra. Pero en el término espiritual, hermano, Dios nos ha puesto a muchos como administradores. Y tenemos que pedirle al Señor ser administradores conforme a la voluntad de Él. Un término que significa guiar. Y se aplica a la persona que maneja, como por ejemplo, para que usted me entienda, el timón de una embarcación. Es decir, el que va al frente, el que va guiando. Dios ha puesto líderes. Dios ha puesto, hermano, a personas que presiden, que dirigen, que guían a un pueblo, amada iglesia. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Con solicitud. Es decir, amada iglesia, que estas personas tienen una gran responsabilidad, hermano, con solicitud. Es decir, poniendo todo su empeño, hermano, porque son responsables hasta cierto punto, hermano, de guiar, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Pero esos son dones que Dios da, hermano, porque no todo está en liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque en el liderazgo tiene que haber valentía, hermano. Dios capacita para sufrir, porque muchas veces dentro de la misma congregación los menosprecia, los aborrece, hermano. Pero aquellos que son puestos por Dios saben que aunque los aborrezcan, si Dios los ama, tienen victoria. Que la gloria se puede, aunque gloria se carece, porque la gloria es un don que Dios da. Es un don que Dios da. Hermano, no todos son pastores, no todos son maestros. El que preside, el que está en el liderazgo, tiene que hacer con libertad. Tiene que estar como ejemplo, gobernando bien su casa. Porque entonces, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Marido de una sola mujer, hermano. Y muchos ejemplos que la palabra del Señor enseña. Tienen una gran responsabilidad grande en la iglesia del Señor. Tenemos que orar, hermano, por ellos primeramente. Porque estar al frente muchas veces no es fácil. Muchas veces podemos ya nadie criticar y decir tantas cosas, hermanito. Se lo digo en nombre del Señor. No como frente. Pero solamente Dios sabe, hermano, las cargas y el compromiso que muchas veces se llevan. Porque a veces nosotros podemos quedar mal ante el pueblo, hermano, por querer hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Y muchas veces no se pueden comprender, ¿saben por qué? Porque aquí no es de fantasía, aquí no es de cuento, aquí no es de idea, hermano, así, y que todo rápido, y que esto y así a la calumnia. ¡No! Aún, Pablo el Señor, no un neófito. Es decir, una persona que tenga poco tiempo de estar en la congregación. Imagínense una persona que empiece 3 días, una semana, un mes, ya lo vamos a hacer líder, hermano. Eso es antibíblico. Y Dios no se contradice en su palabra, porque tiene que haber una conversión y una evidencia, hermano, que ha sido nueva criatura para la gloria de Cristo Jesús. Hermano, por lo cual tenemos que pedirle al Señor mucho. Luego dice, hermano, el que hace misericordia, que es parecido al que repara. Este tiene la capacidad de ayudar al que es necesitado y lo hace con alegría. Proverbios 14:21. Con esta cita vamos concluyendo el mensaje. Proverbios 14:21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 14:21. Por la gloria de Cristo Jesús. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y Dios te hace don de compadecerse no por lástima, sino una compasión y una misericordia bella y hermosa para la gloria del Señor. Póngase de pie hoy en esta hora. Invito a mi hermano para que me ayude a entonar una preciosa y bella alabanza. Y vamos a darle gloria a nuestro Padre Celestial, hermano. Vamos a agradecer al Señor por estos minutos que Él nos ha permitido, hermano. Hoy llegue esta preciosa y bella hora de la noche. Póngase de pie, cierre sus ojos. Vamos, hermano, a honrar a nuestro Padre Celestial hoy en esta preciosa y bella hora. Que toda gloria y que toda honra sea para nuestro Padre Celestial y de Dios.